Vamos a hablar con Carlos Emilio López, diputado ante la Asamblea Nacional. Carlos Emilio, muchas gracias. Buen día, Moisés Absalón. A vos por venir acá. Días Patrios, tu mensaje a esa nación que debe necesariamente imponerse, no solamente en septiembre, llevar el azul y blanco en el corazón es de todos los días, Carlos Emilio. Así es. Mes de septiembre, mes victorioso. Mes de triunfo sobre los filibusteros. Mes de patria, mes de nacionalismo, mes de derrota de los vendepatria, de los entreguistas. Mes que se fortalece y se promueve la identidad nacional. Mes de los símbolos patrios, de la bandera nacional, del guardabarranco, de la flor sacuanjoche. Mes en donde recordamos hechos heroicos. Como decís, Moisés Absalón, en realidad todos los meses, todos los días debemos de fortalecer nuestra identidad nacional, pero no podemos dejar de aprovechar estos días para recordar el 15 de septiembre de 1821, día en que se firma el Acta de la Independencia del Imperio Español. Tampoco podemos dejar de mencionar el 14 de septiembre de 1856, la batalla de San Jacinto y la derrota de los filibusteros en ese conflicto, ¿no?, en donde nicaragüenses llenos de valor y llenos de amor a la patria vencieron a los filibusteros, a los mercenarios de aquella época. Carlos Emilio, es importante soslayar que estos días la temática patria nos absorbe, debe de ocupar la principal agenda, y por eso yo a lo largo de esta semana prioricé la Semana Patria como temática central de detalles del momento. Pero obviamente hay aspectos de carácter internacional también sobre los cuales plantear a los televidentes, y lo estábamos conversando en una reciente ocasión, sobre el comportamiento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para convertirse en el juez y con el mote de inequívoco sobre las realidades de algunos países que generalmente se estremecen por decisiones o voluntades políticas del imperio norteamericano, pero que curiosamente el imperio norteamericano no se somete a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y hoy estamos viendo una situación en Costa Rica que pudiéramos proyectarla como paralela a lo que ha sucedido en Nicaragua. Nosotros ya aterrizamos, estamos buscando cómo encontrar la paz efectiva. Ellos están comenzando a vivir ese horror. Quisiera tus apreciaciones sobre ese recorrido de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en países como el nuestro. Debemos de recordar que la Organización de Estados Americanos, la OEA, cuando se creó en su Carta Constitutiva, se definió como objetivos la promoción de la paz, el intercambio entre las naciones, el fortalecimiento de los lazos de amistad y el respeto a la soberanía e independencia de las naciones. Sin embargo, esos principios de paz, de convivencia armónica entre los países no se ha respetado. Ha jugado un papel en sentido contrario, en una contradicción abyecto, es decir, en una oposición a su naturaleza, su misión y su mandato. La OEA ha sido un instrumento de la política norteamericana desde su fundación hasta la fecha. Un instrumento de colonización. Nuestro canciller Moncada,
ha dicho de que la OEA ha jugado un papel del ministerio de las colonias. Esa expresión, el creador de la misma es el comandante Fidel Castro, que llamó de esa forma, el primero que llamó a la OEA como el ministerio de las colonias. Todos los imperios han tenido un ministerio de las colonias. Lo tuvo Japón en su momento, lo tuvo Inglaterra y otros imperios. Crearon el Ministerio de la Colonia como una oficina para dominar países, para dominar naciones que estaban precisamente colonizados. Y desde ese ministerio dictar sus directrices impositivas, invasivas, controladoras y explotadoras. Y justamente ese es el papel que ha desempeñado la OEA a través de varios mecanismos. Uno de esos mecanismos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Contradictoriamente, la comisión fue creada para proteger, para promover, para divulgar los derechos humanos en las naciones que forman parte de las Américas, pero también ha jugado un papel contradictorio a su mandato creativo. Es decir, en vez de ser un organismo protector de los derechos humanos, ha sido un organismo instrumentalizado para violentar los derechos humanos de los pueblos, el derecho a la soberanía, el derecho a la paz, el derecho a la autodeterminación, el derecho al respeto a las autoridades democráticamente electas. Y lo podemos ver desde su fundación hasta la fecha. En 1948, recién creada la OEA, un gobierno electo democráticamente en Guatemala, Jacobo Arbenz, fue precisamente interrumpido en su proceso de gobierno. Una autoridad que gozaba de la simpatía y del respaldo popular se vio interrumpido. Y desde esa fecha... Fue el primer ensayo de la CID. Así es. Y desde esa fecha hasta la actualidad, todos los países que asumen una posición digna, una posición de definir su propio modelo político, de no entregar sus recursos humanos, sus recursos naturales, a partir de ese momento se convierten en blanco de oposición y de ataque del gobierno de los Estados Unidos, y para ello utiliza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Debemos de decir que los Estados Unidos y Canadá son los únicos dos países de las Américas que no han suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos es la que crea el sistema de protección de los derechos humanos. Crea la CID, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estados Unidos y Canadá, al no suscribir este Tratado de Derechos Humanos, no acepta la jurisdicción de ninguno de estos dos órganos. Entonces ahí tenemos otra contradicción. Estados Unidos no se somete a la jurisdicción de estos organismos, por lo tanto los mismos no pueden hacer investigaciones, no pueden hacer visitas in situ, no pueden presentar informes resolutivos, no pueden emanar resoluciones condenatorias a Estados Unidos, porque el mismo, en nombre de la soberanía, no ha suscrito esa convención. Ahorita se acaba de producir, a propósito de eso que estás manifestando, una situación de carácter extrahemisférico, y estamos hablando de que los jueces de la Corte Internacional de Justicia de La Haya fueron amenazados porque solicitaron al imperio investigaciones o que pudieran investigar sobre lo ocurrido por parte de las tropas interventoras o invasivas de Estados Unidos en Afganistán. Es que lo mismo que hace Estados Unidos con el sistema interamericano de protección de los derechos humanos es la misma actitud que asume con el sistema global de protección de los derechos humanos. Porque Estados Unidos no solamente no ha suscrito la Convención Americana, que es un tratado de carácter regional, sino que Estados Unidos no ha suscrito los tratados universales de derechos humanos, lo más importante. No ha suscrito el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no ha suscrito el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no se ha comprometido con todos los tratados de derechos humanos contra el genocidio, contra el crimen organizado transnacional, contra las armas de destrucción masiva.
los relacionados a derechos de las mujeres, los relacionados a derechos de la niñez, los relacionados a derechos de no discriminación. Es decir, Estados Unidos es el país que menos compromiso ha asumido con el abanico de tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, no acepta la jurisdicción de la Comisión y de la Corte Interamericana a nivel regional, pero tampoco acepta los mandatos de los órganos mundiales de derechos humanos. Estados Unidos renunció al Consejo de Derechos Humanos. Estados Unidos no acató la resolución de la Corte Internacional de Justicia, que es un órgano adscrito a Naciones Unidas y en donde, producto de una investigación y producto de un estudio de derecho en los años 80, emitió una sanción por la destrucción ocasionada al pueblo y al gobierno de Nicaragua en la primera etapa de la revolución, condenándolo a indemnizarnos con miles de millones de dólares por el desastre causado. Y las sentencias de la Corte Internacional de Justicia son sentencias de ineludible cumplimiento. A diferencia de las resoluciones de la OEA, las resoluciones de la OEA son declaraciones políticas. El Consejo Permanente de la OEA no es una instancia jurisdiccional, como sí lo es la Corte Internacional de Justicia. Entonces Estados Unidos no cumple con esta resolución y podemos pasar aquí, Moisés Absalón, señalando una gran cantidad de resoluciones que son de ineludible cumplimiento que el Imperio del Norte no cumple. Podemos mencionar otra resolución que ha aprobado la Asamblea General de las Naciones Unidas, que lo ha hecho recurrentemente durante los últimos años, que es el levantamiento del embargo a Cuba. Todos estos años, 182, 184, 185 países miembros de las Naciones Unidas, solamente son 2 o 3 países que votan en contra de esa resolución. Propiamente Estados Unidos. Estados Unidos e Israel. Y normalmente se le suma uno que otro país. Son 3 o 4 votos normalmente que logran obtener. Es decir, la gran mayoría de los 190 y tantos países que conforman la Comunidad de Naciones votan a favor del levantamiento del embargo. ¿Y qué pasó con lo de ineludible cumplimiento de las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas? Ahí tenemos otra contradicción. Ahí tenemos otra contradicción. Hay una doble moral, un doble rasero, una hipocresía en el lenguaje de los derechos humanos. Es decir, utilizan la CID porque financian entre el 80 y el 90% de los recursos de la CID. Es decir, quien paga la planilla de la CID, su funcionamiento, sus gastos administrativos, su labor de investigación, todo lo que hace la CID, en su gran mayoría, lo paga el gobierno de los Estados Unidos. Y gran parte de los fondos de la OEA también son financiados por los Estados Unidos. Entre el 50 y el 60% de los fondos de la OEA vienen del gobierno de los Estados Unidos, aunque el reglamento de la OEA establece que ningún Estado puede dar más del 50% para su funcionamiento. Entonces, a través de la inyección económica, a través de la manutención, a través de la plata, ellos controlan los dictámenes, la agenda, la temática, el contenido de las resoluciones contra los países. Yo te mencioné un hecho en Guatemala, pero entre el año 50, desde el año 50 hasta la fecha, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no dijeron absolutamente nada frente a los golpes de Estado. No dijeron nada frente al golpe de Estado a Pinochet. Allende, el golpe de Estado Allende en Chile, comandado por Pinochet. Y podemos mencionar otros golpes de Estado que son violaciones a los derechos políticos, a los derechos democráticos de la nación, en donde la OEA, la CID, no han dicho absolutamente nada. La CID no ha dicho nada, o sea, totalmente silenciada con las violaciones de derechos humanos que ocurren en este momento en el continente. La CID no ha dicho nada por los casi 500 asesinatos contra líderes sociales en Colombia. Después de la firma de los acuerdos de paz en Colombia, hasta la fecha son aproximadamente 500 líderes indígenas defensores de la tierra que han sido asesinados. Activistas de partidos políticos, inclusive en oposición al actual gobierno, han sido asesinados.
y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha dicho nada. La CID guarda silencio por las masacres cometidas contra las poblaciones indígenas en Chile. Y son irresponsables porque te calibran de acuerdo a la fusilería que tienen sus representantes y te ponen frente a un paredón a un Estado. En el caso de Nicaragua lo hicieron, pero lo hicieron sobre la base especulativa no de lo que investigaron ellos, sino de lo que le proporcionaron las agencias de derechos humanos aquí en Nicaragua, que obviamente tienen un amplio interés político, pero que fueran a investigar fehacientemente, a corroborar, a hacer una tabulación real de lo que pasó aquí en el país, nunca lo hicieron, pero nos pusieron en el paredón de fusilamiento. Un organismo de derechos humanos tiene la obligación de auscultar en distintas fuentes, en escuchar todas las versiones y en señalar las violaciones de derechos humanos ocurran donde ocurran. La CID en sus informes ha sido totalmente parcializada porque no ha dicho nada de lo que ocurrió en los tranques, porque no ha dicho nada sobre las violaciones de derechos humanos que se produjeron en el intento de golpe de Estado. Violaciones ocurridas en la destrucción a la economía, la destrucción de pequeños negocios, el obstáculo a la población para poderse desplazar, la violación al derecho del trabajo, la violación a los derechos a la integridad personal. Miles de sandinistas fueron amenazados, fueron ofendidos, perseguidos, fueron secuestrados y la Comisión Interamericana no dijo nada. Tengo que desprenderme un momentito, irme a unos breves mensajes comerciales y ya regreso con más del tema de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Volvemos. Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros aquí en Detalles del Momento. Hoy en el set, Carlos Emilio López, diputado ante la Asamblea Nacional, haciéndonos una radiografía cabal del actuar de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a la que tenemos mucho que reclamar y mucho que decir, porque ha invadido nuestra paz, ha venido a desconfigurar la realidad de un país y malproyectarla internacionalmente. Y esto ha sido una constante. Pero Carlos Emilio, además de lo que has expresado aquí, a mí me queda a deber todavía el actuar del compromiso que debemos de hacer nosotros para asumir un papel más beligerante para desnudar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, desnudar el rol que ha venido jugando en los últimos tiempos la Organización de Estados Americanos y pasar de ese lenguaje diplomático que es tan bizantino a veces, de ocultar cosas que no son para no herir, pero si a nosotros nos están lanzando pedradas, y creo que deberíamos de utilizar en ese sentido una actitud mucho más beligerante para decir, señores de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ustedes son falsos, ustedes están faltando a la realidad, ustedes no son pecadores, no, qué sé yo, pero asumir un papel que vaya más allá de la diplomacia y amar al pan pan y al vino vino. Creo que como nicaragüenses que amamos la patria, que amamos el continente latinoamericano, que amamos la democracia, que amamos los derechos humanos, debemos de investigar. Periodistas, abogados, de todas las profesiones y todos los pobladores debemos de estudiar cuál ha sido el papel de la OEA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde su constitución hasta la fecha. Los años 60, 70, 80... la OEA y la CID no dijeron absolutamente nada de los gobiernos dictatoriales que hubieron en la región, de los gobiernos militares, de las dictaduras militares que hubieron en la región y que cometieron masacres
contra poblaciones enteras. Guardaron silencio frente a esas violaciones masivas de derechos humanos. No dijeron nada por las estructuras militares que el gobierno de los Estados Unidos instaló en muchos de estos países. Muchos de los ejércitos y miembros de la Policía Nacional y diferentes instituciones policiales y militares de estos gobiernos fueron a estudiar a los Estados Unidos y regresaron a sus países de origen para fortalecer las estructuras de represión. La OEA y la CID no dijeron absolutamente nada. Se dedicaron durante todos esos años a tomar medidas en contra exclusivamente de los gobiernos que formaban modelos políticos reivindicativos a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de su pueblo. Estados Unidos utilizó la OEA y la CID como un mecanismo de presión al gobierno de Cuba, por ejemplo. Y al inicio de los años 60, Cuba fue expulsado de la OEA. Es decir, la sanción más drástica que se le puede aplicar a un país, Estados Unidos promovió que la OEA lo hiciera contra Cuba porque se resistió a ser una colonia del gobierno de los Estados Unidos. Y regresando de nuevo a la actualidad, ¿qué ha dicho la CID y la OEA frente a todas las violaciones de derechos humanos cometidas en Argentina por el gobierno de Macri? Nada. En donde ha desmontado todos los programas sociales, en donde ha reducido la inversión pública en educación, en salud, en donde ha mandado al desempleo a miles de trabajadores, en donde ha utilizado la policía para reprimir las protestas de los trabajadores por la generación de esa masa de desempleados. ¿Qué ha dicho la CID? ¿Qué ha dicho la OEA frente a las violaciones de derechos humanos cometidas en Perú por violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad? Hay una gran cantidad de informes de organismos de derechos humanos que no son parte del sistema de la OEA y organizaciones populares de derechos humanos en Perú que han señalado cómo las personas privadas de libertad se les violenta las garantías al debido proceso, sufren malos tratos, sufren tortura, es decir, unas condiciones infrahumanas a la situación de las personas privadas de libertad. ¿Qué ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA frente a las violaciones de los derechos de la madre tierra cometidas por el gobierno de Canadá, en donde ha destruido gran parte del Polo Norte y que como resultado los efectos de la alteración al cambio climático por toda la extracción de petróleo y el uso irracional de destrucción de los recursos naturales, que no solo implica dañar esa zona del planeta, sino que nos afecta a todos de forma global? Es decir, guarda silencio. Los esfuerzos de la OEA y de la CID han estado concentrados en contra de Venezuela, en contra de Bolivia, en contra de Nicaragua, como un mecanismo de respuesta a las presiones del gobierno de los Estados Unidos. Es una situación difícil porque toda esta explosión de mentiras que ha construido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y aquí hay que decirlo con toda la claridad posible, a voz en cuello, surge también de la mitomanía política o politiquera que de organismos internos, la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, el CENIT e igualmente la ANPDH, que es una organización fantasmal, le han pasado o le han endosado un cheque para que lo cobre la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y haga los chanchadales que ha hecho con la imagen de nuestro país. Moisés Absalón, la misma actitud y el mismo comportamiento que ha tenido la CID a nivel de las Américas es el mismo comportamiento que han tenido los organismos de derechos humanos en la historia reciente de Nicaragua. ¿Dónde estaba la
CPDH y la ANPDH entre 1990 y el 2006. No realizaron ni una sola investigación, no emitieron ni una sola resolución condenando a los gobiernos de esa época por violación de derechos humanos. ¿Qué dijo la CPDH y la ANPDH cuando se privatizó la educación? Cuando se establecieron cobros en el sistema educativo. ¿Qué dijo la CPDH y la ANPDH cuando se empezó a reducir la inversión de los gobiernos liberoconservadores en el campo de la salud, en donde se empezó a deteriorar el sistema de la salud? ¿Qué dijeron por los procesos de privatización? ¿Qué dijeron por las políticas de ajuste estructural? ¿Qué dijeron cuando el gobierno se negaba a entregar el 6% constitucional a las universidades? Es decir, no existían. Ellos dicen que tienen 30, 40 años de existir. No dijeron, sin embargo, estos organismos son conocidos de hace unos meses para acá. no dijeron absolutamente nada, y vamos a dejar abierto este tema, Carlos Emilio, para una próxima comparecencia, porque es un tema importantísimo, pero desgraciadamente el tema nos ha vencido, y quiero al agradecerte el haber venido acá a estar acompañándonos en Detalles del Momento, a presentar a Michelle Solórzano de la Escuela Nacional de Danza con el tema Nicaragua. Y con esto, amigos, nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Después regresamos para seguir hablando más acá en Detalles del Momento. Adelante, Nicaragua.